Buen día, estimados estudiantes. Hoy continuaremos con las clases teóricas. El día de hoy nos toca el tema epidemiología de las enfermedades no transmisibles más frecuentes. Soy su profesor Guillermo Luis Gómez Guisado, docente del curso de epidemiología. Los contenidos de esta clase incluyen una introducción pequeña, después revisaremos con amplitud la epidemiología de las enfermedades no transmisibles. También revisaremos los factores de riesgo y también la epidemiología de los factores de riesgo para que conozcan cuáles son los factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles, especialmente las más principales. Y también haremos una revisión breve de la forma de intervención en enfermedades no transmisibles. Bien, para empezar, diremos que las enfermedades no transmisibles se conocen también como enfermedades crónicas o enfermedades crónicas degenerativas. Usualmente son enfermedades de larga duración, en realidad duran toda la vida y su evolución es de manera muy lenta pero progresiva, es decir, que cada vez que pasa el tiempo, la enfermedad no transmisible puede acarrear mayores complicaciones si es que no se tiene un buen control. Por eso es que requieren un control y un seguimiento muy periódico que incluye un tratamiento para este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, estas enfermedades no transmisibles, tal como les mencionaba hace unos instantes, están muy asociados a algunos factores de riesgo y algunos de ellos muy conocidos y que incluyen no solamente para una enfermedad no transmisible, sino para las principales enfermedades no transmisibles, como lo veremos más adelante. Aquí, solamente para hacerles recordar que dentro de la historia natural de la enfermedad tenemos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. La diferencia entre enfermedades transmisibles es que al periodo prepatogénico inicial, al subclínico, se le conoce al proceso o al periodo entre el inicio de la enfermedad y el primer síntoma. En las enfermedades transmisibles se les conoce como periodo de incubación, ¿no? En cambio, en las enfermedades no transmisibles, desde el momento del estímulo, y usualmente no es un solo estímulo, sino es multicausal, hasta la aparición del primer signo y síntoma, en las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, a ese periodo se le llama periodo de latencia. Es decir, periodo de incubación en enfermedades transmisibles y periodo de latencia en enfermedades no transmisibles. Las cuatro principales enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares. Tenemos dentro de ellas principalmente al infarto miocardio agudo y al accidente cerebrovascular, ¿no? También tenemos el cáncer en todas sus formas, en todos los órganos blancos que conocen para cáncer, a las enfermedades respiratorias crónicas, dentro de ellas el asma y a su versión más, digamos, más comprometida, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y finalmente a la diabetes. Veamos ahora y revisemos en forma epidemiológica la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Para empezar, diremos que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha establecido las principales causas de funciones en el mundo para el periodo 2000 y 2019. 2000 para el punto blanco y 2019 para el punto más oscuro. Y ustedes pueden observar que la cardiopatía isquémica relacionada muy principalmente al infarto miocardio agudo es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y fíjense que eso se mantiene desde el 2000 y probablemente todavía de muchos años atrás, ¿no? Pero el incremento en los últimos 19 años es de manera sustancial, de 6,5, casi 7, a 8,5 o casi 9 millones de muertes en el 2019. El segundo lugar, el accidente cerebrovascular, también otra enfermedad cardiovascular. Ustedes ven que las dos principales enfermedades cardiovasculares están en los primeros lugares. También ha habido un incremento respecto al año 2000 para el 2019, pequeño, pero ha habido un incremento. Y en tercer lugar está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el nivel mundial de todos los países del mundo, las neumonías, o sea, las infecciones de vías respiratorias altas, aparecen en el cuarto lugar. Después también hay otras enfermedades crónicas como el cáncer, ¿no? En este caso de tráquea, bronquios y pulmón, las enfermedades mentales también, ¿no? Incluyendo la Alzheimer y otras demencias. La diarrea aparece en el octavo lugar, cuarto neumonía, octavo diarreas,
y finalmente aparece diabetes mellitus. Entonces ustedes pueden observar accidentes cerebrovasculares, perdón, enfermedades cardiovasculares, EPOC, cáncer, ¿no? Enfermedades mentales que no hemos mencionado, y diabetes mellitus. Y neumonías en cuarto lugar y diarreas en el octavo lugar. Eso para todos los países. Pero cuando hablamos de países de ingresos medianos altos, dentro de ellos podríamos estar nuestro país, por ejemplo, de ingresos medianos altos, para el mismo periodo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, también observamos la misma situación. La cardiopatía isquémica, aquí el incremento ha sido mucho mayor, si ustedes pueden observar, proporcionalmente hablando, ¿no? Han pasado de 2,5 a casi 4, cerca de 4 ya, más de 3,5, 1 millón de funciones, mucho más que el 2000 para el 2019. El accidente cerebrovascular en segundo lugar también. Antes, recuerden, para el 2000 el accidente cerebrovascular estaba en primer lugar respecto a cardiopatía isquémica. Ahora la cardiopatía isquémica ha pasado a primer lugar. Siguen los EPOC en tercer lugar. El cáncer pasa a cuarto y la neumonía pasa a quinto lugar. Y ustedes pueden observar que las diarreas ya no están. Y seguidamente, después de enfermedades cardiovasculares, EPOC, cáncer, aparece diabetes mellitus. Y debajo de diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, hipertensiva, perdón, que también está relacionada a enfermedades cardiovasculares, y lo veremos más adelante, y cáncer de estómago en noveno lugar. Entonces, como ustedes pueden observar, inclusive en países de ingresos medianos altos, las enfermedades no transmisibles ocupan los primeros lugares como causa de muerte. Veamos ahora el porcentaje de muertes que ocurre en menores de 70 años, ¿no? O sea, solamente para los menores de 70 años, ¿cuál es la proporción que ocurre de muerte? Entonces ustedes pueden observar aquí que está desde menos 30 hasta más 70, y ustedes pueden observar que casi el 75% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en los menores de 70 años, para ambos sexos en el 2015, las proporciones más altas, de más del 70%, se encuentran en el África. Países, como ustedes muy bien conocen, de ingresos bajos, ¿no? Y también están afectados países de ingresos medios, ¿no? Como aquellos que están en el sur de Asia, y también en América del Sur. Pero observen ustedes que en vez de esperar que las enfermedades no transmisibles sean enfermedades de poblaciones que tienen altos recursos como Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o Europa, no es así, sino que los países más afectados son los países de ingresos bajos y de ingresos medios. Para una tasa de mortalidad estandarizada, porque esto hablamos de porcentaje de muertes, ¿no? Que el 75% de las muertes ocurren en países de ingresos medios y bajos, y que es muy frecuente en menores de 70 años la mortalidad. O sea, no es una enfermedad tampoco solamente de los ancianos o del adulto mayor, sino que también en menores de 70 años es muy frecuente. La tasa de mortalidad estandarizada por 100.000, que nos permite hacer comparaciones, también nos permite observar que las tasas estandarizadas por 100.000 habitantes siempre están profundamente arraigadas en África, especialmente en el norte de África y en el norte de Asia, ¿no? También en los países del sur de Asia, en la parte de Indonesia, Tailandia, están ahí también los países, Japón, también están comprometidos. Entonces, la mortalidad, vuelvo a reiterar, es por enfermedades no transmisibles, es principalmente en países de ingresos bajos y medios. La muerte en menores de 70 años es también mucho mayor en hombres, ¿no? Insistimos que hemos dicho que es en países de ingresos medios y bajos, pero es mayor en hombres. Acá tenemos, por ejemplo, la muerte en el caso de mujeres, ¿no? En mujeres menores de 70 años, y acá en hombres menores de 70 años. Y pueden observar que los porcentajes más altos se encuentran en los varones en el África. En el África también en las mujeres, comparado con el resto del mundo, por cierto, pero ya le hemos visto esto en la lámina anterior, pero observamos que en los hombres es mucho mayor, especialmente en África, y también en Asia es mucho mayor que en las mujeres. Y ahora veamos, dentro de las 4 principales enfermedades no transmisibles, veamos la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Para empezar, las enfermedades cardiovasculares para el año 2012 produjo la mayoría de muertes en cada año, en aproximadamente 17,5 millones de muertes. Y como ustedes pueden ver, esas muertes estuvieron concentradas en la
tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, principalmente en el norte de Asia y parte de Europa, Euroasia como lo conocen, ¿no? Medio Oriente y el África, ¿no? En el sur de Asia también está de manera importante comprometida la mortalidad tanto como en el África. En América del Sur y en América del Norte es mucho menor la mortalidad por enfermedades no transmisibles, pero eso no quita que también sean las principales causas de muerte en estos países. Ahora, la mitad, si ustedes hemos dicho que las enfermedades cardiovasculares para el 2012 eran de 17,5, la mitad de muertes, es decir, fueron por cáncer, ¿no? Entonces pasa a ser la segunda causa de muertes por enfermedades no transmisibles. Y fíjense que se sigue reportando de manera muy sustancial en Asia y también en Europa, ¿no? En el caso del África, hay algunos países en el sur de África que están comprometidas, y en el caso de América del Sur tenemos Guyana, Argentina y Uruguay como las principales. También se puede observar Cuba como aquellos países en América Latina que tienen las tasas de mortalidad por cáncer mucho más altas que el resto de países en América Latina, pero siempre en países de ingresos bajos y medios principalmente. Ahora, las enfermedades respiratorias crónicas, el EPOC, ¿no? También pasa a ser la tercera causa. Dijimos 17,5 millones para cardiovasculares, la mitad están para el caso de cáncer y la mitad del cáncer para las enfermedades respiratorias, porque de 8 millones que mueren por cáncer para el 2012, 4 millones han muerto por enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Y ustedes pueden seguir observando que los países más afectados, que tienen las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes más altas, están en África y están en Asia, en este caso en el sur de Asia. Siempre países de ingresos medios y bajos. Y para el caso de diabetes mellitus, es la cuarta mayor causa de muertes por enfermedades no transmisibles por cada año. Es casi la mitad de las muertes por enfermedades respiratorias crónicas. Es 1,5 millones de muertes para el 2012. En este caso, observamos también que las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes también están más concentradas en el caso de diabetes. Parece increíble en el África, en el sur de Asia y también en América. Fíjense especialmente en México y en Guyana. Pero no deja de ser menos importante también Venezuela, Brasil, Bolivia y Paraguay, ¿no? Perú todavía aparentemente no tiene como causa importante dentro de las enfermedades no transmisibles la muerte por diabetes mellitus. Muy bien, entonces hemos revisado las enfermedades no transmisibles, especialmente la mortalidad por enfermedades no transmisibles a nivel mundial, y ahora lo veremos a nivel del Perú. Para empezar, diremos que en el Perú la mortalidad por enfermedades no transmisibles es más en los hombres. Para las 4 principales enfermedades, por ejemplo, para las enfermedades cardiovasculares, los hombres son de la línea continua, las mujeres son de la línea discontinuas. Entonces ustedes pueden observar que los varones es mayor, tanto para cardiovascular, para cáncer, para enfermedades respiratorias crónicas y para diabetes, ¿no? En hombres es mayor en el Perú. Y lo otro es que ustedes pueden observar también que las enfermedades no transmisibles del total de muertes en realidad ocupan casi 2/3 partes, ¿no?, de la mortalidad. Entonces, por cada 3 muertes en el país, 2 son por enfermedades no transmisibles. Veamos esta distribución de casos notificados de diabetes. Ese es el sistema de vigilancia de diabetes hospitalario que tenemos como vigilancia epidemiológica en nuestro país, con información del 2017, ¿no? O del 2016, perdón. Entonces pueden observar que los casos de diabetes en el MINSA, como en salud, son principalmente diagnosticados en mujeres, en el sexo femenino, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia notoria, que en el caso de salud, el pico de casos de diabetes mellitus en mujeres y en varones está alrededor de los 65 años, ¿no? Y para varones alrededor de 70. En cambio, en el Ministerio de Salud está alrededor de los 50 a 60 años, ¿no?, para las mujeres, y igual para los hombres, de 50 a 60 años. Esta diferencia podría explicarse, de acuerdo a algunos estudios que hay, es que al nivel educativo. Obviamente los que acceden al sistema de salud son personas que tienen empleos formales, ¿no?, y que tienen un nivel, si tienen un empleo formal, probablemente son profesionales de la salud o tienen por lo menos
algún tipo de oficio bajo estudio, ¿no? De algún instituto superior, y ellos pueden entonces tener mayor cuidado, mayor seguimiento, mayor control justamente por su nivel educativo, y entonces hace que la enfermedad alcance un pico o a mayor edad, ¿no? En cambio, en el Ministerio de Salud, la población que accede, el resto, es aquella especialmente población que tiene trabajo informal, y ahí a lo mejor el nivel secundario puede ser el nivel máximo encontrado, y ustedes pueden observar que la enfermedad alcanza un pico un poco antes, ¿no? Inclusive alcanzando una meseta entre los 50 y los 65 años de edad, ¿no? Este cuadro, para ver la distribución de los casos registrados según la diabetes en el 2016, solamente para demostrarles que la diabetes tipo 2 es la mayoritaria en ambos entidades de salud, ¿no? 94%, 93% prácticamente es la misma proporción los casos de diabetes tipo 2. Y aquí es una distribución de casos de cáncer por grupo de edad según el sistema de vigilancia de cáncer basado en registros hospitalarios para el periodo 2013-2017. Podemos observar también que el sexo femenino es el que tiene mayoritariamente mayor morbilidad, pero hemos visto que la mortalidad es mayor en hombres, tiene mayor morbilidad, y que esta morbilidad inclusive alcanza una edad más temprana, aproximadamente de los 45 hasta los 70 años, tienen un pico acá, una meseta, en el caso de las mujeres, ¿no? 45 a 70 años. En el caso de los varones, entre los 60 y los 79 años, ¿no? 60, 79 años también tienen ahí un pico. Entonces pueden observar que el problema de cáncer es diagnosticado principalmente en las mujeres, y que es a una edad mucho más temprana que en el caso de los varones. Y esto de aquí solamente para enseñarles que para el periodo 2014-2018, en el caso de los varones, la principal causa de cáncer en el registro hospitalario ha sido el cáncer de estómago, seguido por el cáncer de próstata, ¿no? De estómago y de próstata para el caso de los varones. En el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente diagnosticado o registrado en el sistema de vigilancia de cáncer es el cáncer de cuello uterino, 28.5%, seguido por el cáncer de mama, prácticamente 15%, ¿no? Entre los dos tienen casi la mitad, 45% aproximadamente, de cáncer en las mujeres es por cáncer de cuello uterino o cáncer de mama en el sistema de vigilancia a nivel nacional. Este es del primer cuadro. Del segundo cuadro, solamente para hacer recalcar que la principal forma de diagnóstico de cáncer, del primer diagnóstico de cáncer, o sea, en el momento que se hace el diagnóstico, es la presentación clínica con síntomas. Es decir, 2 de cada 3 personas que padecen cáncer son diagnosticados porque empiezan a presentar sintomatología clínica. Es decir, solamente por cuando ya aparece el primer signo o síntoma, son diagnosticados con cáncer. Sin embargo, nosotros estamos luchando en el sector desde hace mucho tiempo para que las técnicas de detección a través de screening o tamizaje puedan tener una importancia mayor en este tipo de pacientes. Sin embargo, este screening o tamizaje apenas alcanza al 7.2% para este periodo 2014-2018, menos del 10% de los pacientes diagnosticados con cáncer son por tamizaje. Y esto debería ser más bien la principal proporción si es que nosotros tuviéramos una idea mejor de hacer promoción de la salud y de evaluarnos si sabemos que tenemos algún factor de riesgo, para que seamos diagnosticados con la debida anticipación. ¿Por qué? Porque esto se refleja aquí. Si nosotros nos diagnostican con clínica, estamos siendo diagnosticados en este momento, en la etapa 3, cuando el tumor es detectado por clínica, y entonces aquí el cáncer ya está avanzado. Si nosotros pudiéramos ser detectados por tamizaje, seríamos diagnosticados en este momento, a mitad de lo que sería el T2, detectable por mamografía, ¿no? O al momento de detección por mamografía, es decir, en una fase preclínica, antes de que aparezcan los síntomas. Y si es que así fuera, nosotros podríamos tener un tiempo de ganancia para que nosotros podamos darle mejor pronóstico al paciente. Por eso que las técnicas de detección, de screening o tamizaje son importantísimos, porque nos permiten ganar tiempo y mejorar el pronóstico del paciente. Porque recuerden, hablamos al principio de la clase,
que hablábamos del tiempo no de incubación, sino el tiempo de latencia, es decir, desde que aparece el estímulo, ¿no? Desde que aparece el estímulo hasta que aparece el primer síntoma. Y en ese periodo nosotros podríamos tranquilamente, en un momento dado, diagnosticar por mamografía en el caso de cáncer de mama y ganar todo este tiempo de ventaja para darle un mejor tratamiento y un mejor pronóstico de vida a la paciente que sufre esta patología. Pero en realidad son todavía en 2 de cada 3 detectados en este momento y donde muchas veces ya no se puede hacer mucho por la paciente. Y esto también para demostrarles que, de acuerdo al CDC, los porcentajes de diagnosticados de cáncer usando técnica de detección temprana, en realidad es cerca del 7%, pero principalmente es por cáncer de cuello uterino, porque los tamizajes de Papa Nicolau o cualquier otro método para el cáncer de cuello uterino alcanzan 1/3, es decir, 1 de cada 3 pacientes son detectadas por este sistema, que es una cifra relativamente importante, pero que para el 2012, eso es el 2018, para el 2012 era 1 de cada 4, o menos todavía que 1 de cada 4. Hemos mejorado, pero aún nos falta mejorar mucho más todavía. En cambio, los de próstata y de mama en realidad todavía no llegan, están alrededor apenas del 5%. Se ha mejorado, es cierto, en los últimos 6 años para el 2018, pero apenas están alrededor del 5%. Entonces necesitamos todavía mejorar esos sistemas de screening para darles mayor oportunidad a nuestros pacientes diagnosticados con cáncer. Bien, entonces ya revisamos un poco sobre la epidemiología de las enfermedades no transmisibles en el país, según nuestros sistemas de vigilancia, y ahora hablaremos de la epidemiología de los factores de riesgo. Pero antes hablaremos del factor de riesgo. Ustedes saben que dentro de las 4 principales de enfermedades no transmisibles que ya hemos mencionado, existen 3 tipos de factores de riesgo. El factor de riesgo no modificable, el factor de riesgo modificable y el factor de riesgo intermedio. El factor de riesgo no modificable son aquellos factores de riesgo, por ejemplo, el caso de la edad. La edad, por ejemplo, los niños, por ejemplo, tienen mayor riesgo a leucemia, por ejemplo, como un tipo de cáncer, ¿no? Los adultos mayores, por ejemplo, tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, y también de EPOC, dependiendo las enfermedades que hayan padecido en la juventud y en la adultez. Pacientes asmáticos, por ejemplo, pueden terminar en EPOC también, o mineros, como revisamos en alguna sesión sincrónica en un tema de la guía epidemiológica, también pueden padecer EPOC. Y eso está ligado como a la edad, y la edad no la puedo modificar. Una vez que uno tiene su edad, la edad es indefectible, día a día avanza y inexorablemente no se puede modificar. Igual la raza, por ejemplo, la raza negra está muy asociada a hipertensión arterial y entonces eso tampoco se puede modificar. El sexo también, hemos visto ahí que está asociado a cáncer de cuello uterino y a cáncer de mama, por ejemplo. Existe cáncer de mama en el varón, pero en el caso del varón no llega ni al 5%, y el 95% de los cánceres de mama son en el sexo femenino. Y eso es una variable que no se puede modificar, o un factor de riesgo que no se puede. Igual, etcétera, hay varios factores de riesgo que son de este tipo y que no se pueden modificar. En cambio, hay otros tipos de factores de riesgo que sí se pueden modificar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la dieta inadecuada, que está asociada, por ejemplo, a sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo para las 4 enfermedades no transmisibles, por ejemplo, se puede modificar porque entonces la dieta inadecuada se puede volver adecuada, se puede volver saludable, consumir menos harinas, menos fideo, menos arroz, menos papa, consumir más agua, más fruta, más verduras, por ejemplo, y eso es una dieta saludable y eso se puede variar y se puede modificar, ¿no? Consumir menos dieta chatarra, consumir menos alimentos procesados o ultraprocesados, que estamos muy acostumbrados, la famosa comida rápida, por ejemplo. El desayuno suele ser una gaseosa con un pan o con un sándwich lleno de mayonesa. Ese tipo de dietas inadecuadas son las que deben corregirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí se puede modificar. La inactividad física también está asociada mucho también a los problemas cardiovasculares, también está asociada a las enfermedades crónicas respiratorias. Entonces, eso, la persona no hace actividad física, lo veremos más adelante, cuán importante es en adolescentes, por ejemplo, y también en el adulto,
pero eso se puede modificar y se puede hacer de que tengamos ejercicios, siquiera 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana, y si es diario, mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, esa es una actividad física que también ayuda, por ejemplo, al sobrepeso y a la obesidad. Ayuda también al corazón, lo mantiene más sano, las arterias también están más libres, ayuda a quemar la grasa, el colesterol que tenemos en el organismo, etcétera, ¿no? E inclusive nos permite comer, digamos, de una manera en mayor cantidad, porque como se queman calorías, entonces no hay problema de comer. Aquel que hace actividad física puede comer un poquito más. Aquel que hace dieta pero no hace actividad física tiene que restringirse un poco su comida, porque cada vez que consume un poco más tendrá que engordar, porque eso se almacena y se guarda como grasa. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol también son hábitos que también se pueden ir modificando y que se pueden disminuir o se pueden, digamos, eliminar en algún caso, ¿no? Entonces, también son factores modificables que comportan en general estilos de vida más saludables. Y también existen factores intermedios, factores de riesgo intermedios. Los factores de riesgo intermedios en realidad pueden ser modificables o no modificables dependiendo del tipo de factor de riesgo. En el caso de la hipertensión, por ejemplo, pues estábamos mencionando más del 95% de las hipertensiones son esenciales, idiopáticas, es decir, de etiología desconocida y por tanto no tienen una curación. Lo único que nos queda en este caso de hipertensión, lo único que nos queda es darle tratamiento de por vida, porque el sujeto, una vez que tiene hipertensión, lo va a tener por toda su vida. En este caso, entonces, este es un factor intermedio no modificable, porque no se puede corregir ya. Una vez que tienes hipertensión, la vas a mantener por el resto de tus días. En cambio, la hiperlipidemia se puede corregir con dieta, se puede corregir con ejercicio, ¿no? La hiperlipidemia inclusive se puede corregir con medicamentos, ¿no? Podemos hacer descender el colesterol, hacemos descender los lípidos, dependiendo del tipo de dieta y de algunos medicamentos que nos pueden ayudar por un periodo corto, porque después finalmente tiene que ser corregido solamente con dieta. Igual ocurre con la hiperglicemia, ¿no? Hay muchas personas que son diagnosticadas de prediabetes cuando le encuentran la glicemia un poco elevada y se les pide que corrijan su consumo de glucosa y se les pide que consuman una dieta más baja en calorías y eso hace que su glicemia se normalice. Por tanto, siendo un factor intermedio, porque es un factor de riesgo para algunas de las enfermedades no transmisibles, estas pueden ser corregidas, ¿no? ¿Por qué es intermedio? Porque este es un factor, por ejemplo, que depende de la dieta. Si la dieta es inadecuada, entonces ocurre hiperglicemia y ocurre hiperlipidemia. Y la hiperlipidemia a la vez produce diabetes, por ejemplo, o enfermedad cardiovascular. Entonces es por eso que es un factor intermedio. Pero a la vez también, si la dieta es inadecuada, la hiperlipidemia en sí misma es un daño, igual que la hipertensión, ¿no? Un consumo exagerado, por ejemplo, de sal puede llevar a hipertensión. Y la hipertensión en ese caso se comporta como daño. Pero la hipertensión se comporta como factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular o para la diabetes. Entonces, por eso es que se le llama un factor intermedio. Igual ocurre con sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad también se puede corregir con una dieta adecuada, con una dieta saludable, y también se puede corregir o debería corregirse añadido con actividad física mayor, ¿no? Obviamente los consumos de alcohol y tabaco deberían ser disminuidos en este tipo de pacientes, ¿no? Pero estos factores, por ejemplo, los tres últimos, son factores intermedios modificables, mientras que el primero es un factor intermedio no modificable. Ahora, todos estos factores de riesgo están asociados a otros factores mucho más grandes, más macros. Por ejemplo, el factor urbanización, porque mientras estábamos en el ámbito rural consumíamos, por ejemplo, una dieta más saludable, que estaba en función a lo que se sembraba y se cosechaba en la zona, en la región, y no había mucho alimento procesado o ultraprocesado. Entonces la dieta era más saludable y las personas eran más delgadas. Pero la zona rural migró hacia la costa, hacia las zonas urbanas, ¿no? Inclusive formando asentamientos humanos y todo lo demás, pero con todas las costumbres de zonas urbanizadas, y entonces cambiaron la dieta, disminuyeron la actividad física, cambiaron sus hábitos saludables, ¿no? Y eso va generando las enfermedades no transmisibles. Igual ocurre con la globalización, porque la globalización ahora permite estar de un lado del mundo al otro lado del mundo en un tiempo muy corto, ¿no? Los vuelos en avión, los vuelos en tren, etcétera, movilizan a la población de un lugar a otro. Eso también inclusive cambia la urbanización, porque la migración que es producto de la globalización también hace que en las zonas urbanizadas, por ejemplo, existan, como en el caso actual de nuestro país,
que hay una población importante de venezolanos y empezamos a consumir alimentos de población venezolana que ellos estaban acostumbrados, ¿no? O sea, también inclusive estamos haciendo mixturas, ¿no? De tal manera que mezclamos el tipo de dieta venezolana con el tipo de dieta peruana y salen unos mix ahí, ¿no? Igual ocurre con todos los tipos de inmigraciones que hay, japonesas, chinas, de árabes, perdón, también hacen lo mismo y pueden tener sus variaciones y sus mezclas típicas, ¿no? El famoso chifa, por ejemplo, es una mezcla de la dieta china con la dieta peruana, ¿no? Entonces, no es que los chifas hay en China, los chifas solamente hay en el Perú, ¿no? El envejecimiento, por ejemplo, también el producto de todo la tecnología, ¿no? que ha cambiado y ha acercado al mundo, ha acercado la tecnología también al mayor conocimiento, al mayor acceso, ¿no? Hace también que la tecnología a nivel de salud también haya mejorado en términos de diagnóstico y de tratamiento y haya permitido que la población tenga una mayor esperanza de vida y por tanto la población adulta mayor sea en mayor porcentaje cada vez. Entonces la población está envejeciendo porque la población adulto mayor es mucho mayor. Entonces todos esos factores también está haciendo que sea mucho más importante las enfermedades no transmisibles porque mientras mayor edad tenga la persona, mayor hay presencia de estas enfermedades. Antes no había, la esperanza de vida era mucho menor, no sé, 50 años, 55 años, no había tiempo de que se enfermaran de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, diabetes, de enfermedades crónicas respiratorias. Se morían de enfermedades infecciosas transmisibles, ¿no? Pero ahora están viviendo más y entonces esas enfermedades ya dejaron de ser importantes y las no transmisibles han empezado a ocupar su lugar en ese tipo de población. Veamos ahora la relación entre los factores de riesgo y las principales enfermedades no transmisibles. Para empezar, diríamos, por ejemplo, que la alimentación inadecuada, el sedentarismo, la poca actividad física, la obesidad y el tabaco principalmente afectan a las 4 principales enfermedades no transmisibles. Estas 4, alimentación inadecuada, sedentarismo, obesidad y tabaco, afectan a las 4 principales. Glicemia elevada y colesterol elevado, que están relacionados también con dieta, afectan a 3 de ellas, menos a las respiratorias. Y alcohol y presión arterial alta, cada una de ellas están relacionadas a 2, ¿no? Presión alta a enfermedades cardiovasculares y diabetes, y el alcohol a la enfermedad cardiovascular y al cáncer. Veamos ahora entonces algunos factores de riesgo y su epidemiología. Para empezar, hablábamos hace unos momentos sobre actividad física y diríamos que la prevalencia de inactividad física, o sea, del poco ejercicio físico, es muy alto, más del 75% en adolescentes a nivel mundial. Es decir, en menores de 18 años, perdón, en niños o en adolescentes de 11 a 17 años de edad. Y ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, que la prevalencia comienza en el color amarillo menor del 75%. Los que tienen amarillo claro son los que tienen menos del 75%. Los que están gris claro es los que no tienen datos. Pero encima del amarillo, o sea, el amarillo hacia arriba, están 75, ¿no? 80, 85, ¿no? Y más del 95%. Y ustedes pueden observar que son pocos países los que tienen menos del 75%, muy poquitos países. Bueno, también hay un grupo de países muy importante que no tiene dato, pero los que sí tienen dato, podemos observar que los que sí tienen dato, la mayoría tiene más del 75% de inactividad física en los adolescentes. Eso se produce en América del Sur, se produce en Asia, se produce en Europa, se produce en África y se produce en Oceanía. O sea, a nivel mundial es el mismo problema. En mayores de 18 años, en adultos ya, se observa un fenómeno parecido, pero en este caso las proporciones son desde el 20%. 20%, ¿no? Para el caso de Perú no tenemos datos. Bueno, para el 2015 no había datos, ¿no? Pero también se puede observar que la prevalencia está por encima del 30% en la mayoría de los países, ¿no? 30 o 20% en la mayoría de los países. La actividad y la inactividad física es muy alta en adolescentes, pero también es importante en los adultos. Pero en realidad no había información de actividad física en el SENAN, en el lugar donde trabajo. Ahorita ya hemos hecho una encuesta en adultos de 18 a 59 años de edad
en el 2017-2018, y lo que hemos podido encontrar es que la poca actividad física, o sea, la actividad física baja, corresponde casi a 2 de cada 3 adultos. 2 de cada 3 adultos hacen poca actividad física. La actividad física alta apenas abarca el 3% de los adultos y la actividad física moderada es solamente en un tercio. Solamente 1 de cada 3 adultos hace una actividad física moderada. 2 prácticamente hacen actividad física baja. Y esto de aquí, que se traduce a nivel general en el país, también se puede observar a nivel de algunas variables. Por ejemplo, en el caso del sexo, definitivamente en la mujer tienen 10% más, 2 de cada 3 mujeres tienen poca actividad física baja, y un tercio, ¿no?, es actividad física moderada. En adultos, en varones, por lo menos hay un poco de actividad física alta, ¿no? Pero en mujeres prácticamente es nulo. Lo otro que se puede observar es que conforme avanza la edad, porque estamos acá 18, 20, 30, 40, 50, 59 años, podemos observar que conforme avanza la edad, la actividad física va disminuyendo la actividad física baja hasta alcanzar su menor disminución entre los 40 y 49 años, pero en realidad es casi el 60% que tiene actividad física, eso tampoco es algo con que nos podemos alegrar, porque lo menor que hemos encontrado es 60% para 40 49 años, pero todo lo demás tienen más del 60%. Y la actividad física moderada está alrededor siempre de un tercio. Esto por sexo, o sea, por sexo es más en mujeres, y por edad, conforme avanza la edad, o mejor dicho, a menor edad, menos actividad física, que es lo que hemos encontrado también a nivel mundial, ¿no? Porque los jóvenes, adultos jóvenes, por ejemplo, tienen poca actividad física. 72% en realidad es poquito. Y en el caso de área de residencia, podemos observar que los que viven en zona urbana, ahí sí es 2 de cada 3 no hacen actividad física o tienen actividad física baja. En cambio, en la zona rural la actividad física es solamente el 40% alrededor, ¿no? Ahora, en la zona urbana, que es clasificada como Lima Metropolitana, la principal zona urbana, y luego el resto urbano, o sea, todas las demás capitales de departamento, capitales de provincia, por ejemplo, que son zonas urbanas, prácticamente no existe mucha diferencia, ¿no? O sea, estar en Lima como estar en una zona urbana, en la sierra o en la selva, es prácticamente lo mismo, la actividad física es muy baja, ¿no? Y en el caso de pobreza, medido por las necesidades básicas satisfechas, es decir, los pobres tienen al menos una necesidad básica satisfecha. Obviamente la gente que tiene recursos económicos no tiene necesidades básicas satisfechas. Podemos observar que en aquellos que tienen, digamos, buen nivel de ingreso o sin necesidades básicas satisfechas, la proporción de actividad física baja es mayor. Es decir, a mayor nivel económico, menor actividad física, ¿no? A menor ingreso económico, mayor actividad física, pero tampoco es importante porque más de la mitad hacen actividad física baja, ¿no? Bueno, eso a nivel de actividad física en el adulto. Veamos ahora sobrepeso y obesidad. Lo que podemos observar es que la prevalencia de sobrepeso en adultos está por encima del 40% en América Latina. América Latina está 40% es lo anaranjado, eso de acá. O sea, Perú está dentro del 40%, pero en realidad es un poco mayor. Pero fíjense cómo está México, Canadá y Europa, están por encima del 60%. Argentina y Chile y Uruguay por encima del 60%. Venezuela por encima del 60%. Y por ahí estamos nosotros ahora. Vean también que este es en el caso de hombres, y en el caso de mujeres, nosotros en el caso de mujeres sí estamos por encima del 60%, ¿no? Igual que Chile, igual que Uruguay, igual que Colombia y Venezuela, igual que América Central, incluido México y también Estados Unidos. O sea, en adultos, en Perú, el sobrepeso es mayor en las mujeres que en los hombres. Esto para el 2016, ¿no? Para el 2016. Veamos ahora la información recogida junto con la actividad física que se recogió en el 2017-2018. O sea, podemos observar que el sobrepeso efectivamente está alrededor del 40%, 38.7% en el adulto, y que la obesidad está alrededor de, 17, 18, 24, 26%. 26%. Uno de cada 4 adultos tienen obesidad. 1 de cada 4 adultos tiene obesidad y 2 de cada 5
tienen sobrepeso. En total tenemos 40 más 26, 40 más 25, 65%. 2 de cada 3 adultos tienen exceso de peso, sea sobrepeso o sea obesidad. Y como ustedes pueden observar en el adulto, la delgadez ya es un bicho raro, ¿no? Es algo extraordinario. Menos del 1% de los adultos es delgado. O sea, el delgado está en vía de extinción, va a desaparecer, ¿no? Y eso se repite en todas las variables que hemos estudiado, tanto por sexo como por grupo etario. Lo otro que podemos observar es que la obesidad, que es el marrón oscuro, es mucho mayor en las mujeres, ¿no? El sobrepeso está igual, es parejo, 39, 38.3, o sea, están parecidos, pero en la obesidad las mujeres ganan, ¿no? La mujer tiene tendencia a ser más obesa que el varón. Y lo otro que podemos observar es que conforme aumenta la edad, aumenta la obesidad, alcanzando su máximo a los 40 años. Y también aumenta el sobrepeso, pero el sobrepeso alcanza su máximo alrededor de los 30 años de edad, ¿no? Entonces ustedes se deben estar acá, ustedes son jóvenes entre 20 y 29 años, o de 18 a 19, están ahí alrededor del 30%, o sea, un tercio de ustedes debe tener sobrepeso. Y como les decía, la delgadez pues es un bicho en vía de extinción, ¿no? Ya no hay delgados en realidad entre los adultos. Otro factor de riesgo es la hipertensión. La prevalencia de hipertensión afecta más a los hombres adultos, ¿no? Tenemos acá hombres 2015, mujeres 2015 con información de la OMS, ¿no? Y ustedes pueden observar que la hipertensión es mucho mayor en los hombres, ¿no? Acá en África y Asia y parte de Europa se ve mucho más marcado que en el caso de las mujeres, ¿no? Siempre en África es tanto hombres como mujeres muy marcado. Es lo que decíamos, que los países de ingresos bajos tienen una alta prevalencia de enfermedades no transmisibles, pero en el caso de América del Sur se nota que en los hombres es mucho mayor, ¿no?, que en las mujeres. Sin embargo, Perú se mantiene parejo. Para Perú es prácticamente parecido, ¿no?, para ambos sexos. 1 de cada 5 adultos sería hipertenso, alrededor del 20%. En el caso de la hiperglicemia, o sea, la glucosa elevada en ayunas, fue más del 7.5% a nivel mundial, afecta más a varones, acá tenemos a las mujeres, acá tenemos a los hombres, ¿no? En el caso de Perú es bastante similar, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero podemos observar que África y Asia, el norte de Asia, son las zonas más afectadas, pero que se puede observar ese fenómeno. En el caso de América del Sur afecta más a hombres que a las mujeres. Para el consumo de tabaco en mayores de 15 años es mayor del 20% en Asia y Europa. Ven ustedes acá, esto de aquí, están alrededor del 40%, Rusia sobre todo, un gran consumidor de tabaco, y Europa en general, grandes consumidores de tabaco. En América del Sur, Chile principalmente, y también Argentina y Uruguay están dentro de los que tienen mayor consumo de tabaco. El resto de los países uniformemente está entre el 10 y el 20%, ¿no?, la prevalencia en mayores de 15 años. Para el consumo en el Perú en particular, para los que fumaron en el último año, alrededor del 20% en el último año. Para los que actualmente fuman, alrededor del 10%, para los que actualmente fuman. Y para los que fuman diario, en el último mes, a diario, apenas llega alrededor del 2%, ¿no? 2% fuman diario en el último mes, actualmente fuman alrededor del 10%, 11%, y los que fumaron en el último año alrededor del 20%. De todas maneras es una población importante, porque recuerden que el cigarro no solamente afecta al que fuma, sino también a los fumadores pasivos, es decir, a los miembros de la casa o del trabajo que están junto a un fumador, también son afectados con menor probabilidad de riesgo de cáncer de pulmón, pero igual su riesgo se incrementa. El consumo de alcohol, el consumo per cápita de alcohol en mayor de 15 años fue mayor de 5 litros en el mundo, ¿no? Este consumo se ha mantenido estable a nivel mundial, pero en el Perú se ha incrementado.
Acá tenemos para el 2015 el consumo total per cápita mayor de 15 años. Ustedes se observan que ahí Perú está en el rango de menos de 2.5 litros por per cápita. Y lo que podemos observar es información de INEI, de ENDES, que aquellos que consumieron alguna vez alcohol, prácticamente el 90%, prácticamente todos consumieron alcohol en algún momento de su vida. Los que consumieron alcohol en los últimos 12 meses, o sea, en el último año, 2 de cada 3, 66% por lo menos. Los que consumieron alcohol en el último mes, un tercio, 36, 34.5, o sea, un tercio, 2 tercios en el último año, un tercio en el último mes, y los que consumen de manera excesiva en los últimos 30 días, un quinto, es decir, 1 de cada 5 consume alcohol de manera excesiva en los últimos 30 días. Y esos son los que tienen mayor riesgo para las enfermedades no transmisibles, ¿no? Obviamente aquel que consume alcohol en los últimos 30 días también, pero aquel que consume excesivamente en los últimos 30 días, ese tiene más riesgo, ¿no? O sea, no se mide. Veamos entonces ahora, ya que hemos revisado la epidemiología de la mortalidad a nivel mundial y a nivel de Perú y también de los factores de riesgo, veamos las formas de intervención en enfermedades no transmisibles, ¿no? Y que están relacionadas también con las metas mundiales. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un conjunto de 9 objetivos voluntarios mundiales para enfermedades no transmisibles para el 2025, que están en relación a lo que se busca es reducir al menos un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Esto es lo que se busca, disminuir por lo menos un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué se busca? Se busca a través del Sistema Nacional de Salud que los medicamentos esenciales para las enfermedades no transmisibles y las tecnologías tengan por lo menos una cobertura en los sistemas de salud del 80%. Y que incluso la cobertura sea del 50% en lo que se refiere a terapias con medicamentos y consejería. Esto debería ser una respuesta del sistema de salud. Pero además deberíamos trabajar los factores de riesgo que hemos estado mencionando con amplitud cuando hemos revisado en esta clase. Por ejemplo, lograr un incremento de 0%, es decir, que no aumente la diabetes ni la obesidad. Eso debe ser también una meta para el 2025, que ya no aumente la diabetes ni la obesidad. Y también que logremos reducir un 25% la hipertensión arterial, ¿no? Esta hipertensión arterial, la prevalencia, que está en el caso de nuestro país está alrededor del 20%, logremos reducir una cuarta parte de esa prevalencia. Igual el uso del tabaco, logremos reducir un 30%, que casi un tercio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro país hemos hecho muy poco, por ejemplo, porque no se ve campañas contra el uso del tabaco en nuestro país en los últimos años y en esa realidad muy poco se ha hecho en el país. También una reducción del 30% de la ingesta de sodio, de la sal, ¿no? Especialmente la sal en la mesa. Aquellas personas que tienen costumbre de agregarle sal a la comida porque sienten que le falta sal, ¿no? La comida ya está preparada, la cocinera o el cocinero o el chef ya le echó la sal, pero hay personas que llaman y utilizan saleros y le agregan sal a la comida que ya está preparada, ¿no? Esa reducción debe alcanzar por lo menos un 30% del consumo, ¿no? El consumo aproximado diario de una persona está alrededor de alrededor de 15 gramos por día, cuando lo que se pide es que sean menos de 10 gramos diarios, ¿no? Igual una reducción del 10% de la inactividad física. Recuerden que hemos visto que este es un problema importante en la población adolescente, pero también en la población adulta, ¿no? Pero en la población adolescente es grave porque más del 75% tiene poca actividad física. Y también una reducción del 10% del uso dañino del alcohol, ¿no? O sea, ya hemos visto que tenemos una proporción de casi un quinto que consume excesivamente el alcohol en los últimos 30 días y entonces esa población tiene que reducirse en un 10%. Entonces, estos son un conjunto de los objetivos voluntarios mundiales que cada país debería comprometerse con la OMS para cumplir para el 2025. Ya estamos en 2021, faltan 4 años, en realidad va a ser muy poco lo que podamos avanzar a nivel de nuestro país. ¿Y qué es lo que se busca? ¿Cómo se lograría esas metas?
Entonces, hay una serie de intervenciones que ya han sido evaluadas y estudiadas a través de investigación y son intervenciones costo eficaces en salud pública, informadas según la evidencia que se ha encontrado para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Una serie de estudios que se han hecho en diversos países y que la OMS ha recapitulado o ha recogido, y en función de eso está haciendo las siguientes recomendaciones. ¿Cómo reducir el consumo del tabaco? Por ejemplo, eliminando la exposición al humo del tabaco ajeno en todos los lugares de trabajo, interiores y lugares públicos y transporte público, ¿no? Y de ahí viene la prohibición de fumar en público, ¿no? O sea, los lugares no son para fumar, hay lugares especiales para los fumadores, ¿no? Lo otro es realizar campañas a gran escala para advertir sobre los daños del humo del tabaco, que como les decía en nuestro país, yo personalmente, no sé si ustedes habrán escuchado algún tipo de campaña, pero en realidad campaña resonante que haya sido sustancial para la población no se ha hecho. Y ofrecer programas para ayudar a abandonar el consumo del tabaco, que tampoco conozco que se haga en nuestro país. Otra manera es aumentar los impuestos, ahí sí estamos haciéndolo nosotros, se han aumentado los impuestos con el ánimo de desanimar su consumo, ¿no? Y que se haga un poco más inaccesible para las personas que puedan dejar de fumar por el precio. Y usar un empaquetado neutro normalizado e incluso con advertencias sanitarias, que es lo que también se hace en muchos países, incluido el nuestro, ¿no? Hay una etiqueta, en una de las caras de la etiqueta de la cajetilla, se advierte claramente que el uso del tabaco está relacionado con el cáncer de pulmón. Entonces, con el ánimo también de desanimar y disminuir su consumo. Y por último, la prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, especialmente lo que está relacionado en televisión, en cine e inclusive en el deporte, ¿no? Por eso es que ya muy poco se ve que empresas tabacaleras o de cigarrillos estén haciendo propagandas en la televisión, en el cine, o estén haciendo promoción o patrocinio de deporte en realidad, ¿no? Esas son intervenciones costo eficaces que ya se han estudiado, se han evaluado y que son efectivas. En lo que se refiere a cómo reducir el uso nocivo del alcohol, está también aumentar los impuestos, que también se ha hecho ya en nuestro país, pero que en realidad no ha significado mucho con las cifras que ustedes pueden observar que hemos mostrado. La prohibición o restricción integral a la publicidad del alcohol, que en nuestro país también no se ha avanzado mucho, se ha disminuido, pero todavía hay publicidad relacionada al alcohol. Ya no se ve la publicidad que se veía años anteriores, pero todavía se ve que las empresas cerveceras, por ejemplo, están con la selección, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que todavía hay ese tipo de publicidad. Restringir la disponibilidad física al alcohol para el menor, es decir, el menor de edad no puede ir a la tienda a comprar o al súper a comprar cerveza, eso está prohibido por ley. Legislar sobre el consumo bajo el efecto del alcohol y aplicarle, es decir, ahí también está hecha la ley, pero en realidad no se respeta ni se cumple, y todavía tenemos problemas con este tipo de accidentes de tránsito que están relacionados con el chofer embriagado, ¿no? Ofrecer intervenciones psicosociales a las personas con consumo nocivo de alcohol, y tenemos instituciones no gubernamentales relacionadas por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos, que también podrían hacer sus intervenciones, que podrían recibir algún tipo de apoyo del Estado o de los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo promover la actividad física? Campañas en los medios de comunicación. En realidad hay poco, pero sí lo que se ha visto son programas educativos, especialmente a nivel de municipios. Hay parques, especialmente en algunos parques y en algunos distritos, implementados para que se puedan hacer actividad física, ¿no? Inclusive hay coach que les colocan los municipios por horas en determinados días de la semana, en que permiten que algunas personas, especialmente adultos mayores, puedan ir a hacer sus ejercicios durante media hora. También campañas medioambientales, motivacionales, que deberían hacerse para promover la actividad física en todos los medios posibles. También proporcionar asesoramiento con actividad física y derivación de pacientes en los servicios básicos de atención primaria, que eso todavía no hemos avanzado mucho en lo que se refiere al Ministerio de Salud. Para promover dieta saludable, reducir la ingesta de sal, incluyendo el etiquetado frontal, que eso ya lo hemos avanzado. Tenemos los octógonos, por ejemplo, ¿no? Que están relacionados a ello, ¿no? Y también ofreciendo opciones con menos contenido de sodio. Recuerden que el sodio está asociado a la hipertensión arterial. Hablábamos que teníamos un consumo de 15 gramos a más,
y que el consumo debería ser de 10 gramos o menos, ¿no? Eliminar las grasas trans, ¿no? Especialmente aquellas que se presentan en los productos ultraprocesados. Todos los productos ultraprocesados que pasan por algún tipo de proceso y que tienen grasa, tienen por parte del proceso, se producen grasas trans y esas grasas trans son cancerígenas. Hay grasas trans también que son productos del procesamiento bioquímico en el animal, esas no son tan dañinas y la cantidad tampoco es importante, por eso es que no se combate. La que se combate en realidad son las grasas trans de los alimentos ultraprocesados, ¿no? De los alimentos industriales. Aumentar los impuestos en las bebidas azucaradas, que eso ya se está haciendo en Chile, se ha hecho en México, se está intentando hacer también en nuestro país, así que estamos en vías de hacerlo para disminuir el consumo de alcohol. Por eso es que México y Chile, por ejemplo, han incrementado sustancialmente su población de sobrepeso y obesidad, ¿no? El incremento del exceso de peso es muy importante en Chile y en México. Y para la diabetes, ofrecer control de glicemia para personas con diabetes. Eso todavía lo tenemos que mejorar, todavía no tenemos muy bien en nuestro sistema de salud uso del glucómetro, por ejemplo, que es igual que sacar por la hemoglobina por una punción en el dedo. También se puede hacer un control, es porque todas las personas diabéticas necesitan tener un control. Eso se está manejando usualmente como un autocuidado, o sea, el costo lo tiene la propia persona se compra su glucómetro, la propia persona se compra su cinta del glucómetro, ¿no? y se mide, pero la idea es que eso lo debe proporcionar el Estado, ¿no? Proporcionar atención podológica preventiva para las personas diabéticas por el famoso pie diabético, ¿no? Que es un gran problema que limita mucho y que produce también minusvalía. Recuerden que termina siendo amputado por problemas de trofismo, ¿no? Y como ya la perfusión está alterada por la enfermedad, ya no hay perfusión y una herida simple se puede volver una gangrena. Entonces terminamos amputando al paciente y obligándolo a usar silla de ruedas, ¿no? Las pruebas de detección de retinopatía diabética para los pacientes con diabetes, especialmente para los que no tienen un control adecuado, terminan teniendo retinopatía diabética que los lleva a la ceguera, y la idea es darle tratamiento con fotocoagulación con láser justamente para evitar esa ceguera en la complicación de ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces esto también debería ofrecerlo el Estado a través del Ministerio de Salud, tal como lo hace Salud, ¿no? En lo que se refiere a enfermedades cardiovasculares, hay que ofrecer tratamiento farmacológico y consejería. Uno de los grandes problemas, dado que este tratamiento es de por vida, usualmente el paciente que ha tenido un problema, por ejemplo, de angina o de infarto de miocardio, está siguiendo el tratamiento durante unos meses, tal vez en el primer año, y al segundo, al tercero, otra vez ya se olvida, se relaja, y hasta que nuevamente tiene otro infarto, ¿no? Entonces cada vez se va haciendo. Entonces es importante el tratamiento farmacológico continuo, periódico, y conjunto con ello la consejería para que evitar que las personas vuelvan a sufrir un ataque cardíaco o un ataque cerebral, ¿no? O en aquellas que tienen un alto riesgo de sufrir estos ataques cardíacos o cerebrales, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, el tratamiento, el seguimiento y la consejería respectiva. Igual para las enfermedades transmisibles, pero en este caso el tratamiento debería ser con salbutamol inhalado. Hay mucha rechazo al inhalador, al uso del inhalador salbutamol. Se habla mucho sobre, me ha tocado más de una vez con pacientes pediátricos que necesitan salbutamol inhalador, y los padres siempre piensan que produce dependencia. En realidad no produce ninguna dependencia. Es curioso porque aceptan el tratamiento con jarabe o con pastillas, pero no aceptan el tratamiento que es el mismo medicamento con inhalador, más aún sabiendo que la cantidad que se consume en jarabe en la pastilla es muchísimo más grande que en el inhalador, porque en inhalador hablamos de microgramos, mientras que en las tabletas y en el jarabe hablamos de miligramos. Entonces, ese es un gran problema y hay que proporcionarlo. Entonces, la idea es que el sistema de salud les proporcione esto. Y junto con el salbutamol, también el tratamiento, especialmente para el asma, con corticoide inhalado, que es mucho mejor que también el corticoide por vía oral, ¿no? Y cualquier otro agonista beta-adrenérgico de acción breve que se pueda ofrecer para los pacientes con asma y evitar que lleguen al EPOC. Y para el cáncer es importantísimo la vacuna contra el virus papiloma humano y las pruebas también de tamizaje, las pruebas de cribado, ¿no? Las pruebas de despistaje, especialmente para el cáncer de cuello uterino. Ya hemos visto que en nuestro país ha mejorado, que estaba alrededor del
25%, ahora está alrededor del 33%, ¿no? Hemos pasado de un cuarto a un tercio, pero necesitamos mejorarlo mucho más todavía, ¿no? Y eso en la medida que las niñas estén vacunadas, ya va perdiendo su importancia porque el virus papiloma humano está muy asociado al cáncer de cuello uterino y si las protegemos, entonces ya va a disminuir su incidencia. Proporcionar también el cribado para mamografía, para un diagnóstico temprano. Recuerden que en nuestro país es la segunda causa de muerte, ¿no? En nuestro país, o la segunda causa de diagnóstico en nuestro país. Así que debemos tener nosotros también el despistaje de mamas, de cáncer de mamas también de manera muy importante. En este momento todavía estamos con un porcentaje muy bajo. Igualito proporcionar no solamente el despistaje, el diagnóstico, sino también el tratamiento, sea quirúrgico, sea quimioterapia, sea radioterapia. Y en eso también nuestro país ha mejorado, pero lo estamos proporcionando solo para algunos tipos de cáncer, ¿no? Y tampoco estamos incluyendo mucho los cuidados paliativos, ¿no? Al paciente que está y que llega ya con cuadro clínico y que se puede hacer muy poco en realidad, a ellos hay que ofrecerle más bien cuadros paliativos y ahí es más que curarlo, hay que ofrecerle calidad de vida, ¿no? Y la calidad de vida es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes con cáncer, es el problema del dolor, ¿no? Y entonces hay que darle ese cuidado paliativo para darle por lo menos en sus últimos días una calidad de vida que no sea de dolor constante y permanente, ¿no? Bien, con eso hemos revisado los factores de riesgo y los modos de intervenciones costo eficaces en salud pública para las principales enfermedades no transmisibles que se han propuesto como medidas costo efectivas como recomendación de la Organización Mundial de Salud para los diferentes países. Espero que les haya gustado la clase, espero que también hayan aprendido y que lo puedan aprovechar en su momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Buen día.